los que no, cerca de la Universidad de Montemorelos, a 15 minutos de la universidad está este sanatorio, y fue una bendición interesante. He aprendido, estoy aprendiendo. Quiero decirles, mi lucha sigue. Este es el maratón más difícil que me ha tocado correr en mi vida. Lo voy a terminar con la ayuda de Dios. Recuerdo cuando comenzaba yo a practicar el asunto de los maratones y comenzaba yo a participar. Cuando corrí con un grupo de compañeros, me acuerdo que nos dijimos: tenemos que acabar este maratón, y si hay la necesidad, a gatas vamos a cruzar la línea, pero vamos a cruzar, como sea, pero vamos a llegar. Así es de que así lo estoy diciendo yo ahora: como sea, voy a terminar este maratón, aunque sea a gatas, pero voy a terminar este maratón con la ayuda de Dios y todas las oraciones que ustedes están haciendo por un servidor. ¿Cuánto tiempo más? No lo sé, hermanos. Hubiera sido mi deseo, créanmelo, que así como le sucedió a mi esposa, que cuando ella regresó de estar en este lugar de Canoas y fue a hacerse los exámenes y la declararon libre de cáncer, pues también era mi deseo, pero no fue así todavía conmigo. Pero sé que eso viene en camino. ¿Cuánto tiempo más? No lo sé, pero le vamos a seguir echando ganas, vamos a seguir siguiendo, vamos a continuar con las indicaciones, y yo confío en el Señor que eventualmente se habrá de declarar, no se preocupe, que ya está libre de cáncer. Así es de que, mientras tanto, les voy a agradecer. No me quiten de la lista, no me quiten de en sus devociones, de sus oraciones, porque lo necesito, y el resto de mi vida, hasta que el Señor así lo desee y así lo determine, vamos a necesitar sus oraciones. Así es de que, de antemano, una vez más, muchas gracias. Quiero decirles brevemente, platicarles nada más. Su servidor, en esta experiencia que tuvimos, nos despiertan al 10, más o menos 10 para las 5 de la mañana. Y a las 5 de la mañana llega la enfermera a nuestro cuarto, nos toma la presión arterial para ver cómo amanecimos. Y yo aprendí algo interesante. Yo despertaba con la presión 103, 102, 98, y al principio me asusté. Y dije: caray, me estoy muriendo. Y me dice la enfermera: no, esto es lo correcto, esto es lo normal. Cuando usted se despierta, esta es la presión correcta. Es cuando ya estamos activos durante el día, que lo propio es 120, 80, por allí. Y eso lo aprendí. Así es de que me dio gusto saber que entonces la cosa estaba normal. Y ella me decía: toda persona normal, toda persona saludable, es la presión arterial que deberá de tener. Claro, en su caso, pues sabemos que usted está luchando con cáncer, pero eso todavía no le ha afectado todos sus demás sistemas, lo cual eso era buena noticia. Ustedes saben que en una de los días de mi estadía sucedió un incidente interesante y recibí una llamada, cosa que yo me propuse por parte de las recomendaciones, es no estar hablando con nadie, no estar con textos. ¿Por qué? Porque eso tiene también su efecto. Pues esa día en particular se me ocurrió y agarré la llamada. Y fue interesante porque en el proceso de la llamada, pues tuvimos que aclarar, con una situación que se surgió, y noten esto, terminó el día, pero yo anduve con eso en la mente. Me fui a acostar, lo que era normal, de paso, es a las 9 de la noche que lo cuestan a uno, como buen niño, después de hacer sus oraciones, uno tiene ya que estar en cama. El asunto que les quiero decir es que al día siguiente, cuando me vinieron a tomar la presión, mi presión estaba 120, 80. Y la enfermera me dice: ¿y qué le pasó? A ver, ¿no durmió bien? ¿No pudo dormir? Le dije yo: la verdad es de que sí dormí. Le digo: pero ahora me doy cuenta cómo afecta el que tú te vayas a dormir molesto,
preocupada, preocupado, enojada, enojado, que vayas con estrés, que vayas... No. ¿Y cuántos de nosotros sin saberlo, así es como nos vamos a dormir? Por eso la palabra de Dios dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, cuando vayas a dormir, vete en paz, ve tranquilo, ve tranquila. Si hay la necesidad, haz las paces con quien sea, pero hay que dormir, porque aún mientras estamos durmiendo, nuestro cuerpo está alterado, nuestro cerebro sigue preocupado, sigue situación y nos está alterando nuestra salud. Interesante, lo comprobé. Así es de que, bien, llegaba la enfermera, les dije, nos tomaba la presión, después nos hacían frotar todo nuestro cuerpo con una toalla con agua fría. Todo el cuerpo, desde la frente completamente nos frotábamos el cuerpo. Después de ello nos hacían salir a caminar descalzos a una sección donde tienen césped ahí en el sanatorio, 15 a 20 minutos. ¿Y por qué? Porque temprano en la mañana la hierba está cargada con protones positivos y tú necesitas esos protones para cargar tu cuerpo positivamente. Literalmente, nos conviene ser positivos en la vida y no negativos. Es interesante esto que estuve aprendiendo. Después regresábamos al cuarto, nos daban una sección para un tiempo para devocional, tener un momento de devoción. A las 7 de la mañana era el primer culto. Este sanatorio, los dueños de este sanatorio son adventistas, los médicos que dirigen son 3 médicos en particular, los que están al frente. En total son 5 médicos los que estaban allí, pero 3 son los dueños de esta institución médica. Y es el primer culto a las 7 de la mañana, a las 8 era el desayuno, un desayuno delicioso, tocino con huevos, no se crean, ojalá. Cada mañana así llegaba yo y le decía a las personas que estaban en la cocina, por favor me da unos chilaquiles con huevos revueltos, y se volteaban a ver. No, lo único que te dan era un atol o atole, ya sea de diferentes granos y calientito. Lógicamente eso era todo el desayuno, y yo sé que me estás viendo, nada más eso es lo suficiente que lo que tu cuerpo necesita. Nosotros estamos tan mal acostumbrados que creemos que le tenemos que meter a la maquinaria huevos, chilaquiles, papas, creyendo que eso es lo que necesitamos, cuando no necesariamente. Nos daban, lógicamente, tú puedes repetir si tú lo deseabas, yo repetía generalmente, así es de que me tomaba mis 2. Y después de ello viene, después de ese desayuno, viene la primer clase que nos daban, el primer seminario, con uno de los doctores del sanatorio, unas clases netamente para ayudarte a entender a cómo tú cuidarte. Nos daban clases de salud, nos daban clases de psicología, nos daban clases de diferentes aspectos de cómo contribuir a poder tú vivir completamente sano. Es un programa completamente integral. La verdad que estoy admirado la filosofía que esta institución tiene y de cómo la llevan a práctica con cada detalle que ellos llevan. A las 9 de la mañana terminaba la clase y a las 9:15 comenzaban las terapias. Diferentes terapias, dependiendo tu caso, dependiendo tu situación, eran las terapias que tú tenías que tomar. Yo en particular, eran 4 terapias en particular. 3 de ellas eran completamente llevaderas. Una era, me colocaban vitamina C intravenosa en altas dosis, así es de que eso duraba 3 horas el proceso, pero lógicamente estaba yo acostadito en mi cuarto esperando que terminara. Otra de las terapias que tenía que tomar era lo que se conocía la cámara hiperbárica. Me introducían en una cámara, en una cápsula, parece un pequeño submarino, 3 personas eran los que cabían, y durante 1 hora nos hacían respirar oxígeno puro. ¿Y por qué? El cáncer se desarrolla en una área anabólica, en un estado anabólico, es decir, donde no hay oxígeno. Si tú le metes al cuerpo oxígeno puro, eso contribuye para que el cáncer vaya muriendo.
La vitamina C es la quimioterapia natural más poderosa que existe en la naturaleza, pero esto no lo ha querido reconocer los médicos y por eso no lo promueven. Pero déjenme decirles, la quimioterapia natural que Dios inventó, que es la vitamina C, el ácido ascórbico, es tan poderoso que realmente, aunque es lento, pero es efectivo su función, va matando el cáncer y lo va efectivamente destruyendo. Así es de que la otra terapia que se me daba, que era lo que le conocen el temezcal, o los que lo han empleado, es meterte a un cuarto. Nos metían, había oportunidad para 10, 12 personas, es un cuarto de vapor, donde le ponían hojas de eucalipto para que tú puedas abrir tus pulmones, desintoxicarte, porque ese es también parte del plan, desintoxicar tu cuerpo. Y por último, la última terapia que tomaba yo era lo que le conocen ellos como la hidrotermia. ¿Qué es la hidrotermia? Simplemente es una tina de baño, pero son adecuadas, preparadas para eso, donde te meten en agua caliente. Cuando tú comienzas, la temperatura del agua está a 100 grados Fahrenheit. Tú te metes y comienzan a poner más agua caliente, más agua caliente, más agua caliente, hasta que tu temperatura corporal llega a 104 grados, que es una temperatura de fiebre, de casi delirio. Pero es el propósito. ¿Con qué propósito? Ellos con esto provocan que tu médula ósea produzca linfocitos, los glóbulos blancos. El cerebro le da orden a la médula: hay que producir glóbulos blancos porque algo está pasando en el cuerpo, por eso hay fiebre, y eso es lo que hace. Entonces los leucocitos comienzan precisamente a atacar las células cancerosas. Y algo interesante, las altas temperaturas hacen que las células dañinas o las células malas, las células cancerosas, se debiliten. No así las células sanas, interesantemente. Así es de que es una combinación que se hace a fin de poder que tú puedas recuperar tu salud. Habíamos diferentes, lógicamente hay de diferentes pacientes con diferentes enfermedades allí, y era interesante que esa fue la terapia más pesada realmente, porque cuando uno dura 1 hora, uno en esa tina con agua caliente, y cuando uno termina la terapia, hermanos, uno termina completamente agotado, uno completamente exhausto, la energía se va de tanto lucha que tiene el cuerpo con la temperatura que se está produciendo. Pero créanlo, eso es en verdad, en total, fue una bendición. No hemos terminado el tratamiento, tenemos que continuar. Tuvimos que regresar por parte del trabajo, que tenemos que seguir adelante, pero estamos en el proceso, y si es la voluntad de Dios, habremos de regresar, porque necesitamos ganarle la batalla al cáncer, y con la ayuda de Dios la vamos a ganar, y con la ayuda de Dios vamos a glorificar su nombre, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Así es de que, bueno, lógicamente de las 9:30 a las 12 eran las terapias, de 12 a 1 era la comida, de 1 yo después salía y me iba a una de las terapias, o sea, porque cuando me tomaba la intravenosa, pues ya no podía tomar más porque me tomaba 3 horas. Así es de que por las tardes uno termina las terapias, a las 5 era la cena, a las 6 viene la última clase, a las 7 le dan 1 hora para salir a caminar, hacer un poco de ejercicio. Hay una zona ahí que le dicen el bosque, porque literalmente es un pequeño bosque, y donde uno sale a caminar a la orilla de un río que ahorita tristemente está seco, porque hay una sequía terrible en esa zona de Nuevo León donde está ubicado el sanatorio. Pero salíamos a caminar, los que podían hacer otro tipo de ejercicio lo hacíamos. Así es de que regresábamos ya al cuarto. A las 8 nos estaba esperando una cataplasma de barro que se la coloca uno sobre el vientre. Así es de que durábamos 1 hora con esa terapia. Terminaba la terapia, nos quitábamos el barro, y a las 9 de la noche a la regadera con agua tibia hasta mañana, que Juan Pestaña se va a dormir. Así es de que nos dormíamos y al día siguiente comenzaba a seguir otra vez la rutina, que fue una bendición. Créanmelo, vale la pena. Si tú
necesitaras de ayuda, de sanidad, de salud, te gustaría saber de este sanatorio, créemelo, vale la pena, es una bendición. Y damos gracias a Dios por esta institución, que mucha gente recibe ayuda, mucha gente ha recibido. Mientras yo estaba allí, llegaron 3 personas, miembros, una hermana miembro de la iglesia de Glendale West, otra de la iglesia de la Amistad, y había otra persona de la iglesia de aquí creo que era de Long Beach, me parece. Así es de que pues allí me encontraban algunos, yo no les conocía, me reconocieron ellos y pastor, ¿y qué hace aquí? Pues los vine a visitar, les dije, vine a orar con ustedes. No, les digo, yo también estoy aquí como paciente de cáncer. Así es de que fue una bendición, hermanos, y nuevamente les quiero decir muchas gracias por sus oraciones. Sigan orando, porque mi lucha sigue, mi maratón sigue. Cuando llegue el momento yo se los anunciaré, la victoria se ha ganado, pero de todas maneras necesitaré que continúen orando por mí. Mientras yo estaba allí en el sanatorio, el chaplain del sanatorio, que es el que se encarga de los cultos en la iglesia, me invitó para predicar en uno de los sábados. Y después de predicar el tema, se me acercó una persona, un paciente que quería hablar conmigo. Pasamos un momento de conversación, pero me llamó la atención porque mientras conversábamos me decía, pero ¿por qué Dios me hizo esto? ¿Por qué Dios me hizo esto? Y yo traté de hacerle saber que no necesariamente es Dios el que le ha provocado esto. Pero me doy cuenta que Satanás se las averigua para hacerte creer que Dios te está castigando, que Dios es el que está detrás, que Dios es el que te quiere ver sufrir, que Dios es el responsable de la desgracia que te está tocando vivir. Pero le hice recordar a esta persona, la palabra de Dios es tan clara, y en el texto que se utilizó de 3 de Juan 2, el apóstol Juan, el discípulo amado, como era conocido Juan, como fue conocido después, el discípulo amado, dejó tan claro en este versículo que es precisamente el deseo de Dios para contigo y para conmigo. 3 de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿En cuánto? En todo. Yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud. No hay otro deseo de Dios sino Él ver a su pueblo, ver a sus hijos, que lleven una vida próspera, que puedan tener un cuerpo lleno de salud. Ese es el deseo, ese es el anhelo de Dios. Pero también tenemos que reconocer una cosa: vivimos en un mundo en donde el pecado ha alterado el plan divino. El pecado ha alterado el plan de Dios. Y por ello tenemos que entender y reconocer que muchos de nosotros podemos pasar por momentos no fáciles en la vida. Podemos sufrir situaciones adversas que no nos agradan, que no nos gustan. Y yo le hacía ver a esta persona, pero no necesariamente es Dios. Sí, pero es que es Dios el que Él después de todo lo decide. No, le decía yo, no necesariamente. Y eso me hizo reflexionar, eso me hizo meditar, porque tuve que tratar de mostrarle en la palabra de Dios. Quisiera que una vez más leamos un texto que para mí es sólido. El Evangelio según San Juan, en el capítulo número 10. Vengan conmigo, San Juan capítulo 10. Y voy a leer el versículo número 10. San Juan capítulo número 10.
verso número 10. Antes de continuar, se me estaba pasando la nota que me dejaron. Hoy a las 3 de la tarde, la clase de restauración y sanidad continúa. Hoy a las 3 de la tarde, quienes están inscritos en esta clase, no lo dejen de hacer porque ya viene la graduación y es importante que no pierdas esta clase a las 3 de la tarde con la hermana García. Ok. San Juan capítulo número 10, verso número 10. Dice así: el ladrón no vino o no viene sino para hurtar, para matar, para destruir. Yo he venido para que tengan, ¿qué cosa? ¿Para que tengan qué? Y que la tengan ¿cómo? Cata esto. Hermanos, esto no podemos nosotros dudarlo, esto no podemos cuestionarlo. Dios en su amor y en su misericordia dice: yo he venido para que tú tengas vida y que la vida que tú vas a llevar sea una vida en abundancia, una vida próspera, una vida que realmente tú la goces, la disfrutes. Sin embargo, aunque este es el deseo, esta es la voluntad explícita de nuestro Dios, el saber que Él desea tu prosperidad, tu vida en abundancia. Sin embargo, tenemos que aceptar una realidad. En ocasiones sufrimos, en ocasiones experimentamos situaciones tan adversas que nuestras vidas se ponen a veces en riesgo, en peligro. Y entonces me vino la pregunta: ¿por qué en ocasiones nos pasan serios problemas, quizá de salud? ¿Por qué es que adquiero cáncer? ¿Por qué es que a veces estoy sufriendo de alta presión, de diabetes? ¿Por qué a veces tengo problemas con la vesícula? ¿Por qué desarrollo a veces cáncer en el colon? ¿Por qué a veces tengo que pasar por momentos no fáciles? En primer lugar, quiero llevarnos a considerar algunos pasajes que son importantes para nosotros entender esta realidad. Sí, estoy de acuerdo que en ocasiones Dios, directamente Dios, Él en ocasiones se encargará de Él provocar en ti, provocar en mí algún mal. Pero quiero que captes lo siguiente. Tú te recordarás la experiencia con la hermana de Moisés. ¿Cómo se llamaba? Miriam. ¿Tú te recuerdas lo que sucedió con Miriam? ¿Qué enfermedad desarrolló ella? Lepra. ¿Quién la castigó con lepra? Dios directamente. Estoy de acuerdo que así es en ocasiones. ¿Te acuerdas en aquella ocasión en la ciudad de Sodoma, cuando aquellos hombres trataron de agarrar y atrapar a los ángeles que llegaron a visitar a Lot para advertirlo de la desgracia? ¿Qué trataron de hacer esos hombres? Querían ellos abusar y querían ellos destruir a estos ángeles, a estos mensajeros. ¿Y qué les pasó? Fueron enceguecidos. ¿Quién se encargó de esa ceguera? Dios. Vengan conmigo, segundo libro de las Crónicas, capítulo 7. Segundo libro de las Crónicas, capítulo número 7. Y voy a leer versículo número 13. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo número 13. Dice así: si yo cierro, esto es, ¿quién hablando? Dios. Esto es Dios hablando. Si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, y si mando a la langosta que consuma la tierra, o si les envío pestilencias a mi pueblo, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados. ¿Y qué cosa?
y sanaré tu tierra. Cuando Dios se encarga, cuando Dios es el responsable de algún mal, de alguna enfermedad, Él también se hace responsable de tu sanidad. Ese es Dios. Pero quiero que entiendas y quiero que captes: a Dios no le agrada verte enferma, a Dios no le agrada verte enfermo. Ese no es el plan de Dios. Su anhelo y su deseo es que tú y yo podamos llevar una vida próspera, una vida plena, una vida llena de salud y una vida que la disfrutemos, que la gocemos. Ese es el anhelo y ese es el deseo de Dios. ¿Puedes decir amén? No se te olvide esto. Ahora el enemigo, sí, él es el que se encarga de buscar que tú dudes, que tú desconfíes y que cuestiones el amor de Dios. Si Dios es amor, entonces ¿por qué permite esto? Si Dios me ama, ¿por qué? No. Dios es amor, punto, period. Y Dios me ama, Dios te ama. Y su anhelo y su deseo es entonces que tú y yo disfrutemos de nuestra existencia. Ahora, pero si hay algún problema, Dios me pone aquí a mí la solución y Él me dice: si tú estás sufriendo porque yo te envié la enfermedad, arrepiéntete, busca mi rostro, reconoce que tú estás mal, yo te voy a sanar, yo te voy a restablecer, yo voy a restaurarte una vez más. Si yo lo hice, yo lo corrijo, dice Dios. ¿No es maravilloso? Ven conmigo, San Juan capítulo número 9. San Juan capítulo 9. Dice así: al pasar, verso número 1, San Juan capítulo 9, verso número 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Un hombre ciego de cuándo? Nota eso, porque es clave. Al pasar Jesús por ahí, por la calle, vio él a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y le respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hay ocasiones, hermanos, en que el problema es un problema congénito. Es decir, eso ya viene desafortunadamente en tus genes. Te produce algún problema que a veces ni la misma ciencia puede entender y comprender, pero no tiene que ver de que hayas obrado mal, de que hayas cometido algún pecado, que hayas actuado incorrectamente, no necesariamente. Por eso los discípulos inmediatamente, ¿por qué? Porque en la mente de aquella gente, en aquel entonces, la mente estaba conectada con este concepto: si te va mal, Dios te está castigando, porque eres un pecador, porque tú de seguro que estás mal, estás haciendo algo mal en tu vida. ¿Recuerdan aquellos amigos, entre comillas, amigos de Job? Como alguien dijo: con esos amigos, ¿para qué quiero enemigos? Esos amigos vinieron a ver a Job porque se dieron cuenta que Job estaba pasando por una tragedia terrible. Le había desarrollado una sarna increíble en su cuerpo. No sé si era una psoriasis, no sé si era viruela, no lo sabemos. Simplemente la Biblia dice que su cuerpo se llenó de llagas. Pero sus amigos, cuando uno analiza el texto, que tuve la oportunidad de leerlo como nunca antes, el libro de Job, sus amigos le decían a Job: Job, algo estás haciendo mal para que estés en esta condición. Algo estás haciendo mal, porque Dios solamente bendice a aquellos que viven bien, pero a los que les va mal es porque Dios los está castigando. Ese concepto siempre ha estado. Cuando éramos pequeños, recuerdo, si hacíamos alguna travesura en casa y mamá nos quería corregir,
disciplinaria. Entonces ella trataba de perseguirnos. Lógicamente uno de cipote, uno de patojo sale corriendo, sale disparado por ahí. Y recuerdo que nos caíamos, nos tropezábamos y venía la frase de mamá: ándile, qué bueno, Dios te castigó. Y eso viene creciendo uno diciendo: ese es Dios. Es decir, Dios nomás anda esperando que hagas algún error, que cometas alguna falta, que caigas en algún pecado para ¡pum!, castigarte. No, ese no es Dios. Ese no es Dios. Ahora, lógicamente, los discípulos le dicen a Jesús: ¿quién pecó, él o sus padres? Y Jesucristo fue claro en esto: ni él ni sus padres. Y aunque la condición de él no es la mejor, sin embargo, la gloria de Dios se va a manifestar en él. Así que déjame decirte, puede ser que tú estés luchando con algún problema congénito. Puede ser que tengas algún mal congénito. Tú no eres culpable, tus padres no son culpables, pero viene el día cuando la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida. Y tú verás que realmente Dios, y comprobarás que Dios es amor. Porque su anhelo y su deseo es que tú y yo gocemos y disfrutemos de buena salud. Ese es el anhelo y ese es el deseo. Ven conmigo, Lucas capítulo número 13. Lucas capítulo número 13. Dice así el texto, Lucas capítulo número 13. Enseñaba Jesús en una sinagoga en sábado, y había allí una mujer que desde hacía ¿cuánto tiempo? 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó al momento y glorificaba a Dios. Pero el alto dignatario de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en sábado, le dijo a la gente: 6 días hay en que se debe de trabajar. En estos pues venid y sed sanados, pero no en sábado. Entonces Jesús le respondió y le dijo: hipócrita, ¿no desatáis vosotros vuestro buey o vuestro asno del pesebre y lo llevan a beber en sábado? Y a esta hija de Abraham, que Satanás la tenía atada por 18 años, ¿no se le debía de desatar de esa ligadura en sábado? ¿Quién la tenía atada? ¿Por cuánto tiempo? 18 años. Wow. 18 años. Sin duda alguna que hay enfermedades, sin duda alguna que hay problemas de salud en donde Satanás directamente es el que te tiene en esa condición, porque lo que desea es verte sufrir. ¿Por qué? Porque como ya lo leímos hace unos momentos, Satanás solamente él ha venido para arruinar nuestras vidas, para robar nuestra paz, quitar nuestra felicidad. Satanás ha venido porque a él no le gusta, a él no le agrada que los hijos de Dios sean personas que reflejen gozo, alegría, felicidad. Si hay algo que a Satanás le molesta, es ver a una hija de Dios, ver a un hijo de Dios que es feliz. Si hay algo que a Satanás le enfada, es que verte sonreír. Por eso él va a hacer todo lo posible. Él va a hacer todo lo posible por robarte la paz, quitarte la alegría, borrarte la sonrisa de tus labios. Si él lo puede hacer, él lo va a hacer. Y por eso dice la Biblia, esta mujer, Satanás la tenía atada. Pero Jesucristo, mis hermanos, para eso vino. Vamos a la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3. Primera carta de Juan.
Primera carta de Juan, casi al final de la Biblia. Primera carta de San Juan. Primera de Juan capítulo 3. Miren lo que dice el versículo número 8. Primera de Juan capítulo 3, versículo número 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras ¿de quién? Para eso desapareció el Hijo de Dios. A eso vino Cristo Jesús, para poder restaurarnos, para poder restablecernos, para poder nuevamente reincorporar en nosotros la vitalidad, la fortaleza, la sanidad, la salud. A eso vino Cristo Jesús. Por eso yo alabo y bendigo su nombre. Aunque si bien es cierto, en estos momentos estoy luchando con este cáncer, pero yo sé que en Cristo Jesús yo voy a ser sano. Tengo esa garantía, tengo esa seguridad, porque el anhelo y el deseo de Dios es verme sano. Y Él me lo ha dicho: Guillermo, no te preocupes, estás en el crisol, te estoy puliendo, te estoy ayudando a que desarrolles un carácter que te capacite para un día conmigo estar por la eternidad. Hermanos, yo sé que a nadie nos agrada sufrir, a nadie. Si las enfermedades no causaran dolor, estaríamos dispuestos a soportar todas las enfermedades. Pero yo sé que las enfermedades causan dolor, causan sufrimiento, traen pena. Es cierto, eso es así. Pero la palabra de Dios me lo dice bien claro. Jesucristo para eso vino. Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, la palabra de Dios me dice que por su llaga nosotros seremos curados. Ahora escúchame, Dios nos puede curar en esta tierra, Dios nos puede curar en esta vida. Pero si no fuera así, cuando Él venga por segunda vez, la palabra de Dios me da la garantía y la seguridad que resucitaremos con un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado, un cuerpo donde ya la enfermedad no tendrá más lugar. Por eso vale la pena creer en Cristo Jesús. Por eso vale la pena tener nuestra fe depositada en Cristo Jesús. Es cierto, nadie quisiéramos pasar por eso, pero yo tengo que entender y tengo que comprender que yo estoy en este mundo en donde el príncipe de este mundo es Satanás y su característica es el pecado. Y todos los que venimos a este mundo, de alguna o de otra manera, somos afectados por el pecado. Pero yo tengo que recordar que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que tiene su fe depositada en Cristo Jesús, tarde o que temprano se levantará victorioso en Cristo Jesús. Si tú no puedes ver esa sanidad de este lado de la segunda venida de Cristo, pero no pierdes tu fe, créelo, tú te levantarás completamente con un cuerpo sano y glorificado, y te darás cuenta de que en verdad la palabra de Dios tiene razón. Dios es amor. Y a eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo, para deshacer las obras de Satanás. Estoy de acuerdo. Puede ser que Dios es el responsable de tu problema, de tu mal, pero déjame decirte, ya la palabra de Dios lo dice. Si tú te pones en paz con Dios, Dios se encargará de quitarte ese mal. Es la promesa de Él y Él lo va a hacer, así es Dios. 2, puede ser que esto es congénito, tu problema de salud es congénito. Pero déjame decirte también que Cristo para eso vino, para restaurarnos, para sanarnos, para que las obras de Dios, el poder de Dios se manifieste en tu vida. Si esto fuera un problema congénito. Y 3, Satanás es el responsable de los males, de las enfermedades. Muchas de las veces Satanás directamente es el que te infringe el problema de salud. Satanás. Pero para eso vino Cristo Jesús. Y ya tenemos la garantía. ¿Estamos de acuerdo? Es por ello que nosotros no podemos dudar del amor, de la misericordia y de la bondad de Dios. San Juan capítulo número 5, vengan conmigo. San Juan capítulo número 5. San Juan capítulo número 5. Ustedes recordarán que en esta historia, el paralítico de Betesda, este hombre
que de acuerdo a la palabra de Dios, él llevaba aproximadamente, ¿cuánto tiempo llevaba enfermo él ahí? ¿Cuánto tiempo tenía paralítico? 38 años, 38 años. Y Jesucristo, cuando supo de eso, se le acercó para poderle ofrecer sanidad. Ya la vez pasada tocamos este aspecto y no voy a profundizarlo, pero sí me gustaría llamarles la atención al siguiente versículo. Cuando este hombre fue sanado y le preguntaron que quién lo había sanado, él dijo: no lo sé, simplemente hubo un hombre que me sanó. Él no sabía. Vamos a leerlo. Versículo número 14. O desde el 13, versículo 13 y 14. Dice así: pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. ¿Qué cosa? Repítanlo. ¿Qué más? No peques más, para que no te suceda algo. En ocasiones, hermanos, los culpables, los responsables de las enfermedades que tenemos que enfrentar, ¿quién es? Yo soy el culpable, yo soy el responsable. Mis hábitos incorrectos, mis malas prácticas, aquello que sabiendo que algo es dañino, yo decido simplemente de todas maneras seguir adelante. Y lo único que acarreo para mí, ¿qué cosa es? Es enfermedad, es mal. El responsable de la enfermedad eres tú misma, eres tú mismo. Si tú ya sabes que no lo debes de hacer, no lo hagas, porque eso eventualmente te va a traer sufrimiento, te va a traer dolor, te va a traer enfermedad y finalmente te puede traer la muerte. No sabemos, porque la Biblia no es clara al respecto y no nos dice qué era el problema de este hombre, pero me dice que este hombre estaba practicando, tenía hábitos que no eran los correctos y los estaba practicando y practicando, y por eso este hombre estaba paralítico. ¿Por qué? Porque simplemente no estaba siguiendo los consejos de salud que debería de seguir. Ustedes han escuchado esa frase, o a lo mejor tú la has dicho: total, de algo me voy a morir. ¿Has escuchado esa frase? De algo me voy a morir, total. No, yo sé que de algo nos vamos a morir si Cristo no viene antes. Pero eso no nos debe de dar a nosotros la libertad para actuar incorrecta o inapropiadamente. Hermanos, déjenme decirles, yo agradezco a Dios en verdad por la iglesia adventista del séptimo día. Agradezco a Dios por esta iglesia cristiana adventista del séptimo día, por la luz y el mensaje que nosotros hemos recibido a través de la mensajera del Señor. Tantos consejos que nos ha dejado el Señor para nuestro bien, para nuestra alegría, para nuestra felicidad, para nuestra salud. Mientras estaba yo en el sanatorio, una de mis hermanas me llamó y me dice: te llamo solo para notificarte que nuestra prima X acaba de morir hoy en la mañana. Y lógicamente, pues le dije: cuánto lamento la pérdida. Si llegas a ir al funeral, salúdame a los primos, que les envío mis condolencias. Y así quedó. Me puse a reflexionar un momento. Ellas son primas, ella era prima, porque es hija, lógicamente, de mi tía, hermana de mi madre. Mi madre fueron tres hermanas. Una hermana tuvo 9 hijos, la otra hermana tuvo 7 hijos y mi madre tuvo 8 hijos.
Antes por docena eran más baratos los hijos. Capten esto, capten esto. Desde que yo me acuerde, cada vez que venía Navidad o Año Nuevo, nos reuníamos en la casa de una de ellas, que era la tía que le decíamos nosotros de niños creciendo, la tía rica, por la casa que tenía y en fin. Entonces ahí nos juntábamos, nada más los miembros de familia. Éramos casi cerca de 70 gentes. Era comer, beber, bailar, en fin. Ustedes saben lo que es en estas temporadas. Entonces, un día, la familia García Sánchez, que es mi familia, conocimos la iglesia adventista y aceptamos el mensaje. Yo recuerdo cómo vinieron las críticas de nuestros primos y de nuestras tías. Ya se van a hacer aleluyas. Ya se van a ir con los protestantes. Ya se van a hacer santurrones. Y eran una de críticas al principio, ¿cómo hacerle? ¿Por qué? Porque venían las fiestas navideñas, ya nosotros los cristianos adventistas no bailamos, no fumamos, no tomamos, no comemos ciertas comidas, y nos decían, ustedes son tan aburridos, aguafiestas. Era una de críticas. Pero entonces, recuerdo cuando mi madre un día nos reunió y nos dice, miren familia, esta Navidad que viene, yo he decidido que la vamos a pasar aquí en casa. Nosotros vamos a celebrar aquí. Si alguno quiere ir a casa de su tía, siéntase libre, pero nosotros vamos a estar aquí. Así es que a partir de esa Navidad, no se me olvida, decidimos que nos vamos a reunir en casa nosotros. Y comenzamos a celebrar, como la palabra de Dios nos enseña también, celebrar correcta y los consejos que tenemos. Una cena mucho más saludable, ya no necesitábamos... Bueno, mi padre, yo nunca lo hice, pero mis hermanos nunca lo vi que lo hicieran, pero no había necesidad de estar con la cerveza, con el vino, no necesidad de estar con las diferentes comidas, en fin, todas esas cuestiones que dañan, que perjudicaban la salud. Hermanos, déjenme decirles, les estoy contando esto por lo siguiente. De las 3 hermanas, en una familia ya murieron 5 de ellos, 5 hijos ya murieron. De la otra familia ya murieron 4. Y de nuestra familia no ha muerto ni uno todavía. Ni uno. El último día cuando yo me vine, que me pasé, quiero decir, con mi familia en Monterrey, mis hermanos, algunos de ellos, hablamos un poco de la situación de la familia, de la prima que perdimos, y les dije yo lo que les acabo de decir a ustedes. Les dije yo, familia, quiero que ustedes capten esto. Es una bendición. En verdad, lo que nosotros sabemos y conocemos y hemos estado practicando desde que conocimos el Evangelio. Yo tenía 15 años, a los 16 me bauticé en la iglesia adventista. Fui el primer adventista de mi familia. Después mi madre, después mis otros hermanitos, el resto de mis hermanos, y el último fue mi padre. Y déjenme decirles, hermanos, que alabo y glorifico el nombre de Dios por la luz que nos ha llegado. Es cierto, no hemos sido perfectos, a veces no hemos sido responsables y cuidadosos, pero vale la pena las cosas que practicamos como cristianos adventistas del séptimo día. Créanlo, la luz que nosotros tenemos vale la pena ponerla en práctica. La Biblia me dice, es cierto, Jesucristo se lo dijo a este hombre, mira, has sido sanado, pero ya no sigas practicando el pecado, ya no sigas en eso, cambia tus hábitos para que no te venga algo peor. Sabemos, hermanos, que hay tantas cosas que no debemos de consumir. Sabemos de tantas cosas que no debemos de estar tomando, que no debemos de estar comiendo. Simplemente sigamos los consejos que son para nuestro bien. Porque el anhelo y el deseo de Dios es que tú y yo gocemos de salud, que podamos llevar vidas prósperas. Y es cierto, tarde o temprano estamos en un mundo de pecado, vamos a ser afectados, pero déjame decirte, aún en esos momentos Dios estará con nosotros. Es increíble ver el amor y la misericordia de Dios, que a pesar de que este hombre, 38 años enfermo, sin embargo Dios se manifestó con él. Pero Dios le dio el consejo, ya no sigas practicando más esos hábitos que te pueden traer algo peor.
Y esto es para ti. Deja ya de estar consumiendo esas cosas que son perjudiciales para tu salud. Deja ya de estar practicando eso que te está destruyendo tu mente, está destruyendo tu corazón. Deja ya de estar en esos hábitos que lo único que estarán haciendo es trayéndote desgracia. El anhelo y el deseo de Dios es que tú y yo disfrutemos de buena salud, que llevemos una vida próspera y que nosotros podamos testificar que el Dios que nosotros adoramos y servimos es un Dios de amor que desea lo mejor para nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Quisiera hacer una invitación para que aquel que juntamente conmigo, en estos momentos, si tú me estás viendo donde me estés viendo, también tú estás pasando por algún problema de salud y necesitas la intervención de Dios, déjame decirte que el Dios que se manifestó en aquellos años es el Dios que se sigue manifestando ahora. Yo le estoy pidiendo a Dios, Señor, ayúdame que lo que yo estoy haciendo me pueda traer la sanidad que yo estoy buscando y deseando. ¿Estás tú pasando por algún problema de salud? ¿Te gustaría experimentar la gloria de Dios en tu cuerpo? ¿Te gustaría experimentar el poder de Dios en tu vida? Si es así, ponte de pies. Quiero orar contigo. ¿Estás teniendo algún problema de salud? ¿Necesitas el toque del poder y la misericordia de Dios? Voy a orar por ti. Cualquiera que este sea. Porque si es Satanás el que está detrás de esto, la gloria sea para Cristo Jesús, porque Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Si esto es un problema congénito, la gloria sea para Dios, porque su poder se habrá de manifestar en tu vida. Si esto es el resultado directo de Dios, la gloria sea para Dios, porque si tú lo reconoces, Dios te va a restablecer a la salud. Y si esto es el resultado de tus propias acciones, la gloria sea para Dios, porque Él estará dispuesto a sanarte aún a pesar de que seamos cabeza dura. Cualquiera que esto sea, la gloria sea para nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo? Oremos. Querido Dios y Padre, te damos tantas gracias porque una vez más tu palabra nos ha dejado en claro que tu anhelo y tu deseo es que gocemos de salud, que podamos llevar una vida próspera. Padre Santo, gracias porque Cristo Jesús ha venido para que tengamos vida y que tengamos vida en abundancia. Gracias porque Jesucristo estuvo dispuesto, Señor, a morir en la cruz para que nosotros por su llaga seamos sanados, seamos curados. Y es ahora en su nombre que yo reclamo sanidad para tu pueblo. Mira a tus hijos, cuántos se han puesto en pies. Yo, Señor, siendo el primero, necesitamos de tu toque de poder. Necesitamos la virtud de sanidad. Aquellos de nuestros hermanos y amigos que nos están viendo a través de las diferentes plataformas, Señor, si hay alguno de ellos que está pasando por algún problema de salud, en el nombre de Jesucristo declaramos sanidad, Señor. Trae sobre nosotros, trae sobre tu pueblo, Padre, esa restauración que necesitamos. Si hay alguno que ha estado atado por el diablo, Señor, por tiempo, oh Padre, rompe esas ataduras, rómpelas, Señor, y restablece a sanidad a mi hermana, a mi hermano. Señor, si hay alguno de los que estamos aquí que necesitamos reconocer, necesitamos, Señor, reconvenir nuestro pensamiento, nuestra mente y darnos cuenta de esos hábitos incorrectos. Danos la fuerza de voluntad para vencerlos y corregir nuestros males, corregir nuestros problemas con tu poder sanador. Oh Señor, gracias te damos porque tú estás dispuesto a perdonarnos. Y no solamente estás dispuesto a perdonarnos, sino estás dispuesto a sanarnos y a restablecernos. Así es que por ello, en esta hora, Señor, te elevo la congregación
de la hispanoamericana, yo a la cabeza, y te decimos, Señor, si tú quieres, sánanos, Padre, sánanos, Señor, que tu gloria, que tus obras se manifiesten entre tu pueblo y que podamos ser testigos de que en verdad el Dios que adoramos, el Dios que servimos, es un Dios que se caracteriza por el amor, porque tú eres amor. Oh Padre, gracias. Gracias por habernos traído esta mañana. En tus manos nos encomendamos. Al regresar a nuestros hogares, llévanos bajo tu cuidado y protección. Es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos y te damos las gracias. Amén y amén. Antes de que se sienten,